Hola amigos y amigas. Creo que este vídeo os va a gustar a todos aquellos que amáis la historia de Aragón, la cultura aragonesa y los elementos aragonesistas. Hoy os quiero hablar de la seña de identidad más importante de los aragoneses, que como dijo Joaquín Costa, es nuestro derecho, nuestra ley, es lo que nos define, lo que nos identifica a los aragoneses como tales, es nuestra propia ley. Una ley que históricamente se llamaron los fueros de Aragón y que sé que tenéis mucho interés en ellos y cuyo heredero de todo ese legado jurídico es nuestro actual derecho foral aragonés en el ámbito civil, que se aplica a diario, lo aplicamos a diario en temas tan importantes como las herencias, las sucesiones, el régimen económico matrimonial, la capacidad de las personas, etcétera, en muchas cosas. A lo largo de los siglos, los aragoneses tuvieron una normativa basada en fueros de Aragón, observancias, actos de corte, etcétera. Todo eso con el tiempo, unas cosas se fueron suprimiendo, otras se fueron poniendo nuevas, otras se fueron actualizando y adaptando hasta llegar a nuestro Código de Derecho Foral actualmente vigente. Bueno, pues en 1247, hace prácticamente 8 siglos, el obispo de Huesca, Vidal de Canellas, realizó una obra importantísima que todos conocemos con el nombre de Vidal Mayor, es decir, una obra reflejo de la compilación mayor de los fueros de Aragón. En ese año, en 1247, el rey Jaime I quiere establecer orden en los fueros de Aragón y ordena que para mayor seguridad jurídica de todos los fueros de Aragón dispersos fueran englobados e incluidos, compilados en una obra única, en un libro único que se llamará Compilación Mayor. El reflejo de esa compilación mayor es la obra que realiza en 1247 el obispo de Huesca, Vidal de Canillas. De esta obra importantísima en la que está nuestra esencia como aragoneses, nuestros fueros de Aragón, solo queda un original, pero no está ni en Aragón ni en España, está en Santa Mónica, Estados Unidos, en una fundación. Yo he tenido ocasión de ver el original 2 veces y os aseguro que es emocionante. Nosotros tenemos un facsímil, un buen facsímil, os lo voy a enseñar ahora porque quiero leer con vosotros al menos una parte del preámbulo del Vidal Mayor, en el que se explica quién es el que ordena realizar la compilación de los fueros de Aragón, que existían de antes, evidentemente, pero ahora son ordenados en una obra única, quién la realiza y por qué. Creo que os va a gustar, vamos a verlo. Bueno, pues esta es la primera hoja del prólogo del Vidal Mayor. Lo primero que llama la atención es esa miniatura, no tan pequeña, en la que se puede ver perfectamente al rey don Jaime I, que le ordena al obispo de Huesca, Vidal de Canellas, que compile todos los fueros de Aragón en una obra única, y lo hace en Cortes de Aragón. Esta miniatura es una N, y es una N porque es parte del texto, y dice así: nos, don Jaime, por la gracia de Dios, rey de Aragón y de Mallorca y de Valencia, conde de Barcelona y de Urgel y señor de Montpellier, es decir, el rey Jaime I con todos sus títulos y con el título de rey de Aragón como su principal, el primero, dice: acabadas las ganancias de la nuestra conquista, todo cuanto daquén desde la mar oriental las encontradas de la nuestra adquisición contienen, por la gracia de Dios a la nuestra señoría plegantes, proveído el tiempo de las armas y entendientes proveer al tiempo de la paz, el nuestro entendimiento a los fueros de Aragón, por los cuales fueros el dito regno sea gobernado. Primeramente damos por esto cual el sobredito regno es cabo de la nuestra alteza. Es decir, dice el rey Jaime I que una vez que ha finalizado ya todos los asuntos que tiene en sus conquistas y todos sus asuntos en lo que él llama la mar oriental, y que ya ha acabado el tiempo de la guerra, el tiempo de las armas, ahora necesita proveer para el tiempo de la paz, y por eso otorga estos fueros de Aragón. En las siguientes hojas del preámbulo se va diciendo por qué el rey Jaime I ordena compilar los fueros de Aragón. La razón era que había muchos fueros dispersos y que no había seguridad jurídica,
porque había pocos textos escritos y los pocos textos escritos que había, pues a lo mejor los juristas los escondían, etcétera. Entonces, para dar seguridad, dice que quita los malos fueros y deja los buenos, es decir, que por sentido común y por sentido de la justicia establece estos fueros de Aragón. Además, va detallando el contenido de los fueros de Aragón que aparecen en este Vidal Mayor, que se divide dentro de la misma obra, dentro de la misma compilación, en 9 libros diferentes. Todos ellos dentro de la misma compilación. Y por supuesto, dentro de cada libro de la compilación aparece pues los diversos capítulos, los diversos fueros, como si fuera un índice, como lo podéis ver a continuación. En aragonés, 1247, primera compilación de los fueros de Aragón. Bueno, espero que os haya gustado. A mí desde luego estos temas me encantan. Quedamos para otro día para profundizar un poco más en los fueros de Aragón. Os enseñaré más fueros. Algunos son del Vidal Mayor de 1247, otros son posteriores, pero son figuras jurídicas que nos definieron a los aragoneses y que nos siguen definiendo como tales. Ya podéis estar orgullosos de ser aragoneses o de pertenecer a esta comunidad de Aragón abierta a todo el mundo. Aragón, despierta.